¿Qué tal? Bienvenidos a Historia de México 2. En el video anterior, que fue de 30 minutos, lo siento, observamos el negro futuro que se le avecina al México recién nacido, al México independiente. Comentaba que México parece un relojito, cucú, exacto. Eh, De 1821 que logra su independencia hasta 1921 que se acaba la Revolución Mexicana, ya sé, esto es de locos. Se avecinan tiempos difíciles para México, un siglo en el que México no tiene definido bien un camino a seguir, una forma de gobierno estable. Y esto debido a lo que comentábamos sobre las diferencias ideológicas que existen en México. Y decíamos que tal vez la respuesta al por qué México va a padecer por tantas formas de gobierno y por tantos cambios que realmente nunca se va a establecer como país, y también por lo cual México no va a despegar como un país ni económica, ni social, ni políticamente, va a ser debido a esas diferencias ideológicas que vienen desde el movimiento de independencia, generados por los insurgentes y por los realistas. Así que en este video vamos a observar esas ideologías o esas diferencias ideológicas que existían en México. Y bien, pues para comenzar vamos a retomar nuevamente un poquito del movimiento de independencia. Sabíamos que al inicio del movimiento de independencia surgieron los insurgentes, ¿no? Todos los grupos de criollos principalmente, pero también mestizos, nativos y las castas, que buscaban un cambio, no solamente un cambio, que buscaban la independencia a final de cuentas, para autogobernarse, ser soberanos y cambiar las cosas de como estaban, que hubiese un poco más de igualdad, y sobre todo que ellos se gobernasen a sí mismos. Por el otro lado, teníamos al grupo de los realistas, ese grupo de principalmente españoles peninsulares que estaban muy bien acomodados en la sociedad de la Nueva España y que pues realmente estaban en contra de que las cosas cambiaran, estaban bastante cómodos en su vida, en su posición social y en su economía. Así que vimos cómo estos dos grupos se van a enfrentar durante todo el movimiento de independencia, que al final vimos cómo se unieron mezquinamente y miserablemente para lograr la independencia, pero vamos a ver cómo estos dos grupos van a perdurar. Estos dos grupos ya no se van a ir de México. Estos dos grupos van a permanecer y van a estar muy arraigados en México, afectando la vida y trascendencia de este país. No vamos a observar ningún año, ninguna década que estos grupos no se estén enfrentando, que estos dos grupos no estén en constante pelea y sobre todo que estos dos grupos no estén cambiando la forma de gobierno. Bien, ahora entremos al tema. Los insurgentes y los realistas, obviamente, al momento en que logran la independencia, y de hecho, con el plan de Iguala, en donde se unen en el ejército trigarante para lograr la independencia, una vez lograda la independencia de México, pues ya no se van a llamar ni insurgentes ni realistas, y mucho menos van a quedar unidos en ese glorioso ejército trigarante, sino que ahora los vamos a conocer a los insurgentes como el grupo liberal. El grupo liberal, mientras que a los realistas los vamos a conocer como el grupo conservador. Bien, esto realmente, a partir de este momento, ya no vamos a hablar en los siguientes videos de insurgentes y realistas, de criollos, peninsulares. No, 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 ya vamos a hablar ahora de liberales y conservadores. Ya basta de hablar de criollos y peninsulares y de que tú naciste aquí en México y tú vienes de España. No, ya no. Aquí ya vamos a empezar desde este momento a hablar de México y por lo tanto también ya no de
diferencias raciales, sino ahora de grupos ideológicos, es decir, de lo que piensan. Así que a partir de este momento ya dejamos atrás esas diferencias de tú eres peninsular y tú eres criollo, ya se acabó. Ahora ya se van a diferenciar por lo que piensan, por qué es lo que desean para México, qué es lo que ellos son, qué es lo que ellos anhelan y qué es pues sus intereses políticos. Así que por eso vamos a hablar de grupos ideológicos. Así que estos dos grupos ideológicos, liberales y conservadores, la verdad es de que son tan distintos como lo fueron en su momento insurgentes y realistas. Vamos a ver qué es lo que buscaban los liberales. Bien, los liberales son o están más cargados o inclinados hacia la igualdad de los derechos, derechos del hombre y del ciudadano. Todo el mundo somos iguales, todos nos queremos, todos tenemos el derecho a ser candidatos y debemos de tener también obviamente los mismos privilegios si es que los hay. Son más tendientes a la democracia y a la república. Ellos están muy casados con las ideas que dio inicio al origen de la independencia. ¿Cuál movimiento? La Ilustración. Exacto. Esos cuatro fantásticos, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke y Thomas Hobbes, que en sus libros nos transmitieron las ideas de esa ilustración en donde decían la monarquía no debe de existir, la monarquía no es designio de Dios. La forma de gobierno correcta para un pueblo es una república en donde el pueblo sea el que elija a sus gobernantes, en donde el pueblo sea quien vote y donde sea el pueblo quien se autodetermine, es decir, quien ponga las reglas, quien ponga todo. ¿Por qué? Porque en palabras de Rousseau diría, la sociedad es una unión de voluntades y que si ellos deciden desunirse es su voluntad. Y si deciden permanecer unidos, es también su voluntad. Entonces debería ser su voluntad también elegir qué forma de gobierno tener. Así que entonces el pensamiento ilustrado pasa por los insurgentes, inicia el movimiento de independencia en México y se queda arraigado ahora en lo que vamos a conocer como el grupo liberal, el grupo ideológico liberal. Entonces, estos liberales, que vamos a ver grandes nombres como Valentín Gómez Farías, como el mismo Vicente Guerrero, como el grandioso Benito Juárez, van a pertenecer a este grupo. Y por lo tanto tienen esas ideas de la república, de la democracia, abajo la monarquía, ¿sí? Finalmente también lo que buscan es un estado laico. ¿Qué significa un estado laico? Un estado en donde la religión no intervenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hemos visto cómo la Iglesia Católica ha estado desde la Edad Media hasta muy inicios de la Edad Moderna, 1800, 1820, todavía controlando los destinos de la humanidad, influyendo reyes o inclusive países. Así que entonces es lo que también parte de las ideas ilustradas, es lo que buscan, lo que piensan, lo que desean los grupos, el grupo liberal. Mientras tanto, el grupo de conservadores, el grupo ideológico de los conservadores, todo lo contrario. Como buscan perpetuar sus lujos, conservar sus privilegios, pues obviamente ellos quieren conservar, de ahí su nombre, conservadores. Ahora, este grupo de conservadores lo que buscan es que las cosas no cambien, que las cosas sigan como en el antiguo régimen, como en los años de 1700, es decir, su forma de gobierno predilecta va a ser la monarquía, ¿sí? La monarquía. Ahora, van a buscar obviamente seguir conservando sus privilegios, sus lujos, ¿sí? Son muy adeptos a la Iglesia Católica, es decir, conservadores y la Iglesia Católica siempre se van a unir para buscar y pelear por sus intereses, y vamos a ver en cuántos movimientos la Iglesia Católica junto con los conservadores se metieron y afectaron muchísimo al país, y por lo tanto también van a estar a favor de un Estado religioso, un Estado católico, en donde la Iglesia Católica está metida en la política por todas partes. Estos dos grupos
los vamos a ver hasta el cansancio. Durante todo este siglo que les comenté, de 1821 a 1921, vamos a ver y hablar constantemente de estos grupos de liberales versus conservadores. Ahora, hay otro grupo que intervino mucho en la independencia de México y que de hecho, una vez lograda también la independencia de México, ese grupo también va a seguir influenciando mucho en la vida del país, que es la masonería. ¿Qué es la masonería? En algunas clases seguramente ya lo habré mencionado. El grupo masón es una logia o es un grupo de personas que se unen y que sus principios son la libertad, la igualdad, el conocimiento. Digamos que son un grupo de personas pensantes, no sé si inteligentes, pero por lo menos sí que buscan la verdad de las cosas. O por lo menos eso es lo que ellos dicen que buscan. Buscan la verdad y buscan que el ser humano se quite la venda de los ojos para que vea bien la realidad. Pero como en todas partes, hay dos grupos. Existe la masonería, que obviamente es un grupo desde la Edad Media, la Edad Media y el Renacimiento. La masonería se convirtió en un grupo secreto en donde de hecho se convirtieron en un grupo tan fuerte, tan poderoso en Europa, que el mismo Papa los excomulgó. Y de hecho no solamente los excomulgó, sino como eran tan libres pensadores y tenían tanto dinero, eran una amenaza para la Iglesia Católica. Así que la Iglesia Católica ofrecía monedas de oro a cambio de la cabeza de un masón. Bien, ahora, pero los masones por eso se convirtieron en una sociedad secreta para que no los cazaran, no los ejecutaran. Y los grupos masónicos se siguieron reuniendo a través de logias, es decir, en todo el mundo, me atrevo a decir, bueno, por lo menos aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, existe la masonería, son los masones. Es un grupo de personas que secretamente se reúnen en templos, así les llaman, para discutir y filosofar sobre las verdades y la ciencia y filosofía, etc. Este grupo masónico influyó mucho en la independencia de México, pero hubo realmente dos logias masónicas. Existe la masonería la yorquina, o la masonería, la logia de York, y la masonería o la logia escocesa. ¿Sí? Así como los puse, así apoyan a cada grupo respectivo. Los yorquinos o los masones yorquinos van a apoyar o son más inclinados a ser liberalistas, mientras que los masones conservadores van a ser más tendientes a apoyar a los conservadores, los escoceses. ¿Sí? Este grupo de masones se dice que tanto influyó en la independencia de México, obviamente del grupo de los insurgentes para lograr la independencia de México, y que también a lo largo de toda la vida independiente de México ha seguido influenciando a la política mexicana. ¿Sí? Así que podemos hablar entonces de estos tres grupos o esas tres ideologías dentro del México independiente. Los liberales, los conservadores, y dentro de estos mismos grupos existe la masonería, es decir, los masones, que algunos masones son yorquinos, otros escoceses, es decir, liberales, otros conservadores, y nombres famosos de la política mexicana que son masones van a ser, por ejemplo, Benito Juárez, ¿sí? Va a ser Porfirio Díaz y muchísimos políticos. Inclusive en la actualidad siguen existiendo muchos políticos que se denominan como masones. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Esperen el siguiente video y nos vemos en Historia de México 2. Hasta luego.